Bueno, he pasado, he pasado un largo calvario porque emprendí la película, una película de miedo que me tocó rodar y que está como yo deseaba, y con todas las buenas vibraciones que he tenido de mi familia, sobre todo, de mis gatos y de mis amigos del alma que han estado, y es lo que me ha hecho reflexionar mucho sobre cuánto te quiere la gente y qué poco lo sabes, o qué poca dimensión tienes del valor que tienes para según qué amigos maravillosos y amigas. Y ha sido una experiencia muy dura, pero, pero muy de aprendizaje importante en la vida. Y yo creo que si todo el mundo pasara por una experiencia como es un cáncer, seríamos, además de, como dice mi amigo Borja Semper, mejores personas, seríamos pues también diferentes, y le daríamos importancia a lo que realmente la tiene, y comprenderíamos el valor del cariño, del amor y de todas cosas que pasamos un poco por alto y a la desesperada con esta locura de vida que nos ha tocado vivir, de demasiado estrés y demasiado deprisa. Y yo creo que hay que pararse y reflexionar. Pero bueno, es también muy importante que, como te decía, la película tenga final feliz, y estoy camino de ello al 85-90% en este momento, y estoy con una cosa maravillosa que se llama la inmunoterapia, que es un invento que está salvando montones de vidas. Y bueno, podría estar horas hablándote de mi experiencia, porque claro, vives una cantidad de emociones, de sensaciones diferentes, que te hace ya solo escuchar las cosas que realmente tienen valor en la vida, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, y siempre me acuerdo de la frase del actor Michael Caine, el actor inglés, que siempre dice que ser mayor y viejo y tener enfermedades que es maravilloso y poderlas superar, porque la otra opción es peor. Pues muy emocionado, estoy muy emocionado. Cuando me llamaron me dijeron, bueno, si te tal, no es el premio de tal. Digo, no, para mí es todo lo que venga de mi tierra, de mis gentes, porque yo siempre, aunque me fui a Madrid, como te he dicho, con 7 años, siempre he vuelto, porque venía a veranear todos los veranos, las Semanas Santas, he hecho pregones en Cazorla, en Peal de Becerro, en Jaén me han dado muchos premios, el premio Miguel Picazo desde el año 2009, porque los dos somos de Cazorla, 2 directores, que decía un guionista muy importante que decía, no hay muchos pueblos que tengan 2 directores de cine, pues Cazorla tiene 2, Miguel Picazo y Antonio del Real. Y luego el Ayuntamiento de Cazorla hace años nos hizo el gran honor ponernos una calle a los 2, a Miguel Picazo y a mí, cuando Miguel vivía, y vinieron como 50 amigos de Madrid maravillosos, y todo eso pues me hace, cuando veo fotos de todos esos acontecimientos que estoy borrando porque tengo 9.000 no sé cuántas fotos y ya no me deja meter nada, revivo toda la película como si fuera de mi vida. Y entonces, pues un premio como este de la Academia de Cine Andaluz, que tiene para mí muchísimo valor, porque, bueno, es que se acuerden de ti, aunque seas un renegado y vivas en Madrid. Y ya me gustaría a mí vivir en mi Cazorla del alma, ¿no? Sí, sí me gustaría. Pues yo era muy feliz y sobre todo no fui al colegio de monjas y muy pequeño, y siempre he sido muy alegre y lo recuerdo como algo muy eso. La ruina de mis padres y el tenerse que marchar a Madrid por historias de política. Mi padre había sido
de izquierda republicana, se había dado mucho dinero a la República y cuando llegó Franco le castigaron y le arruinaron y todo eso. Y mi madre, que era muy de derechas, de Peal de Becerro, le dio un ataque porque encima la sacaban a ella como mujer de un rojo y mi madre estaba negra y desesperada y tal. Y eso. Y recuerdo a mi padre que muy desengañado me dijo antes de morirse, la política es algo que te dará el alma y tal, y te traicionará totalmente. Y, bueno, yo desde muy pequeño, ya en Cazorla, hacíamos funciones de teatro y cobrábamos la entrada con unos amigos de allí de Cazorla, y yo me inventaba todo, y en Madrid, en el chalet con mis hijas, vestía a las niñeras de mis hijas con embarazos y cosas para hacer la función, y mi hija hacía los decorados, que de ahí le vino la afición de ser actriz también. Y dos, tengo dos, sí, una en Estados Unidos y otra aquí en Madrid. Y bueno, pues me acuerdo que cuando hacíamos esas funciones, mis tíos de Cazorla tenían un comercio muy grande y tenían muchísimo espacio. Entonces, como vieron que me gustaba mucho el teatro y la fantasía y escribir poesías y tal, desde muy pequeño me hicieron un teatrito para mí. Y los mayores se apoderaban de él y hacían, cuando estaban haciendo Blancanieves y los 7 enanitos, yo entraba y les quitaba la manzana porque era mi teatro. Y entonces, y me gustaba mucho. Y ya en el colegio de los jesuitas en Madrid, cuando llegué, ya todos mis amigos me recuerdan ahora que ya me gustaba inventarme mucho y hacer funciones y tal. Tenía esa cosa. En los guateques, en vez de hacer el pollino, me dedicaba a escribir o sea que ya estaba yo ahí con una inquietud que no sé de dónde me viene, porque yo no tenía precedentes artísticos en mi familia. Mi familia eran médicos, fontaneros, abogados, pero artistas ninguno. Y no sé, eso espontáneo y pues mucho. Por ejemplo, el clavo de oro es una cosa que al final la rodé en Madrid, en un pueblo donde yo tenía un chalet, pero concebida y escrita está acordándome de la Virgen de la Cabeza y de las montañas y de todo eso, y ahí me inspiré totalmente y quería verla rodar en Cazorla, pero al final la economía hizo que la tuviera que rodar en Madrid, pero inspirada, y mi imaginación estaba en lo que había vivido cuando íbamos con los hornazos a la Virgen de la Cabeza, con las procesiones de la gente y todo eso. Y recuerdo pues muchísimas cosas de pequeño, hasta incluso de los veranos que venía con 12 años, del cura de Cazorla que decía, ponía comparaciones y decía: ¿conocéis a doña Rosita la partera? Pues esa comparada con la Virgen es un putón verbenero, decía. Y me acuerdo que en aquella época, en los cines de verano de Cazorla, en la iglesia se ponían mayores con reparos, morado, rojo, amarillo y tal. Y me acuerdo un discurso de ese mismo cura, porque habíamos ido a ver Gilda en el cine y teníamos 14 años y tal, y nos excomulgó a todos en el púlpito por haber ido a ver Gilda. Y pues la bofetada que le daba el actor a la actriz. Pues durante muchos años los amigos del alma me han seguido llamando Nono, y de hecho hay veces que en Instagram y en cosas de esas ponen para destacar que son amigos, porque eso, cuando ya me fui haciendo mayor, ya me decían: ¿te podemos seguir llamando Nono? Y yo decía: tú sí, porque eres de los veteranos de siempre y tal. De hecho, tengo 2 gatos que se llaman Nono y Simba, mis gatos de ahora y de mi mujer y tal. Como ya mis hijas volaron y mi perro murió y tal, pues ahora tenemos 2 gatos que son gatos perros, porque son más buenos y viven obsesionados con mi mujer y conmigo. No, pero mi espíritu sigue siendo muy cazorleño, más cazorleño, y más ahora que me he hecho mayor, donde mis recuerdos afloran mucho más
que cuando era joven, que era un poco despendolado y todo eso. El cine es una pasión grande. Yo tengo un libro que me publicaron Ana Diosdado y Juan Antonio Porto, el guionista, que titulaban así, Antonio del Real, el cine, una pasión. Ha sido desde muy pequeño, siempre ya te digo que me recuerdan todos inventando siempre historias y fabulando y muy inquieto, y que no sé de dónde nace eso, es que no lo sé, porque de verdad que no he tenido ningún discípulo, ningún maestro que me haya enseñado esto. Fui yo, espontáneamente. Cuando fui a mi casa a decir que quería ser director de cine, pero primero actor y tal, mi padre, que era un tío culto y preparado y tal, dijo, bueno, hijo, eso es una profesión muy dura, es una profesión de alto riesgo, pero aquí me tienes, yo te ayudaré en lo que pueda. Mi madre, sin embargo, que era de Peal de Becerro, dijo, putas y maricones, no ha habido nunca en nuestra familia. Y me echaron de casa y me tuve que ir a casa de Emilio Gutiérrez Cava, que me amparó y siempre se acuerda de eso y se lo cuenta a mis hijas y a mi mujer de aquellos años. El río, muy agradable, porque me enamoré de la novela de José Luis San Pedro, rememorando mi padre, aparte de tener negocios en Cazorla y ser juez de paz, y era un hombre de posibles y esas cosas, que me acuerdo que me contaba anécdotas. Venían a Jaén a ver al gobernador civil y tenían un panadero que era así ricachón y que le gustaba mucho que lo llevaran con el gobernador, y le decían, no te llevamos porque siempre metes la pata y dices alguna inconveniencia. Y decía que no, que yo le doy la mano y esta vez, y no, bueno, pero de verdad y tal. Y dice mi padre que llegaba, le daba la mano y le decía al gobernador, me alegro infructuosamente. Y se volvía y decía, toma ya. No lo podía remediar. Y bueno, pues de todos esos recuerdos, mi padre, además de eso, llevaba las maderas por el río Guadalquivir con los capataces y a caballo. Y recuerdo yo con 4 años tumbado en un canastillo de estos, ver el cielo de Cazorla, pero asomarme y ver aquellas maderas por el río y mi padre a caballo con los ayudantes y tal. Y entonces, cuando leí la novela de José Luis San Pedro, me vino a la memoria eso. Y luego me dijeron que los gancheros de Cazorla eran también muy importantes. Los de Castilla-La Mancha, del Tajo, eran más tal, pero que luego estaban los de Cazorla, que fueron muy importantes, que todavía no estaban en los camiones. Fue la época que ya llegaban los camiones y ya empezaban a llevarlos, en vez de hasta el final, hasta los camiones, pero la madera sí. Y cuando vi a José Luis San Pedro cómo describía el río entarimado, me acordé con 4 años la imagen de los troncos por el río Guadalquivir, y me enamoré y le dije a José Luis, y dijo, pues venga, voy a ayudarte, y me empeñé y eso. Y luego fue maravilloso, la UNESCO la declaró de alto interés cultural, fui al Festival de Cannes, me dieron 14 premios internacionales, me hice íntimo amigo de Gregory Peck, vino al estreno a Madrid, me llevó al American Film Institute y fue maravilloso, fue mi sueño de 4 años de mi tierra. Por eso te digo que me emociona mucho siempre todo lo que viene de Jaén, de Cazorla y de mi tierra y de mis raíces, porque ha tenido mucha influencia en mi vida y los recuerdos, ¿no? Y La Conjura de Escorial fue una machada que hice, que me equivoqué en algo, y lo asumo, en haberla rodado en inglés. Esa película tenía que haberla rodado en español, haberme traído, como pensaba, 1 o 2 actores, pero no ese parafernalia de actores extranjeros que me traje. Buenos actores, todos maravillosos, pero me metí en un fregado de productor de 12 millones de euros de esa época, de hace 15 años, y fue terrible, porque claro, yo tenía muy buenos actores, la película
estuvo en festivales y ganó premios y tal, pero no tenía el soporte como El Río, que fue a Cannes y aquello me catapultó por todo el mundo. Pero La Conjura, encima, yo competía con un idioma, que era el de ellos, y yo eso no me daba cuenta. Entonces, yo soy más cineasta que productor, soy más hombre de arte y de emociones y de sentimientos que tío del dinero y tal. Y entonces me pudo eso y me metí en un fregado. No pude ir ni a Cannes ni a Venecia, y eso que el hijo de Gregory Peck, porque ya había muerto Gregory, pero el hijo y su mujer me hablaron con tal, por haberla rodado en inglés y tener nacionalidad parte de americana en vez de española. Y por eso El Río sí no hubo ningún impedimento, y con esta sí. Y me di una bofetada horrorosa, que perdí 2 casas, un chalet, todo lo que había ganado en mi vida. Fue un desastre, lo pasé muy mal, muy mal. Estuve debiéndole a Hacienda dinero mucho tiempo y lo pasé muy mal y lloré mucho del sufrimiento de cargarme toda mi... Esto. Lo que pasa es que tengo 2 hijas tan maravillosas, que mi hija mayor, que es un cielo, cuando le dije, me ha arruinado, ¿no? Y me dijo, bueno, pero yo siempre me voy a sentir orgullosa de tener un padre que ha hecho esa película. Y cada vez que la ponían allí en Los Ángeles o en Miami, que es donde vive ella y tal, me escribía, me decía, papá, ¿sabes lo que es ver un cine gozando y tal? Y ellos que tienen un cine allí, que se la ponen a amigos y tal, esto. Pero económicamente fue muy duro. Y sin embargo, El Río fue muy bien a nivel satisfactorio de premios, de homenajes, de viajes por todo el mundo y tal. Y La Conjura también tuvo premios y tal, pero es que encima El Río fue muy bien, porque el hecho de que me dieran esos premios de la UNESCO y que Gregory Peck me apoyara de esa manera, de amigo del alma y tal, hizo que la película fuera catapultada en todo el mundo, y gané mucho dinero y mucho prestigio. Sin embargo, con La Conjura, que me dice ahora la gente y me escriben artículos diciendo que es un peliculón y tal, pero me di la bofetada económica porque no supe valorar que estaba invadiendo un idioma que no era el nuestro, y para eso hay que estar muy metido dentro de los negocios en el mundo americano. Bueno, debe estar subvencionado, pero con equidad y con mesura, porque ha habido muchos abusos con las subvenciones, y se ha utilizado mucho políticamente para beneficiar a sus amigos, los que estaban en el poder. Y eso no es aconsejable para unos artistas, porque es mediatizar el arte, y el arte debe ser libre y no debe tener que inmiscuirse la política en él. Sí, una vez le preguntaron, aquí en Jaén, además, en los baños árabes, a Jordi Moyá, cómo es Antonio del Real como director. Y dijo, es maravilloso, porque como ha vivido nuestras miserias y nuestras dulzuras, pues sabe comprendernos maravillosamente bien con trabajar. Y trabajar con él, con solo una mirada o un gesto, ya lo entiendes, y encima es una dulzura porque disfrutas, te hace disfrutar trabajando, y no es como esos directores tiranos que se dedican a eso. Yo me acuerdo una vez, por ponerte un ejemplito, aunque me enrolle, Concha Cuetos, estábamos rodando La mujer de mi vida, y estaba su hija, que tenía una escena de mucha ternura con ella, pero estaba recitando, como si fuera un estudio 1. Y entonces le dije a la script, no va bien, cortamos. Me fui a ver a Concha, me acerqué a su oído y me vine. Y volvimos a repetir. Me dijo, ¿pero qué le has dicho? Si no te ha dado tiempo a explicarle. Digo, es que es como una amiga del alma y no te voy a decir nada. Solamente le dije, no es un estudio 1, Concha. Y ya, con eso, cambió totalmente, le dio ternura, le dio amor, le dio lo que debe llevar las cosas de emoción. Yo es que creo que
que lo importante en los actores es la emoción, y como la emoción no tiene límites, pues siempre tiene que ir desbordada. Bueno, a mí me ha perjudicado mucho, yo no me gusta hablar de esto, pero tampoco me importa. Me ha perjudicado mucho que en una época, cuando hice Cha 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 y algunas otras películas, veía mi profesión muy politizada, y yo siempre decía que lo que había que luchar en el Congreso y esas cosas es porque no nos aplicaran la Hacienda a nosotros como al resto de los mortales, porque había un año que ganábamos mucho dinero, pero luego estábamos 4 o 5 sin ganar un duro, y que en vez de tanto politiqueo y tanta historia, pues que debíamos dedicarnos a eso. Y luego pues yo decía siempre lo que me apetecía, no lo que quería una panda, que fuéramos como una mafia y defender cosas que son indefendibles. Y entonces en un momento determinado pues defendí a José María Aznar porque me parecía que lo estaba haciendo muy bien. Y de hecho una vez en Cazorla estábamos bajando a un hijo de Carlos Saura en el coche y me dijo, ¿qué tal te llevas con el PP? Digo, yo con el PP no tengo nada que ver, yo soy amigo de José María Aznar porque se portó conmigo muy bien. Y me dijo, pues que sepas que fue el político que más hizo por el cine. Y digo, coño, eso todo dicho por un rojo es maravilloso. Y dijo, no, es que es la verdad, es el tío que nos trajo productores de fuera y les hacían descuentos de Hacienda de un 25% el que invertía en cine. Cambió la ley del cine, nos llevaba a la Moncloa a todos sin distinción de colores políticos y tal. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no lo decís? Y me dijo, es que no conviene. Y entonces dije, pues sois unos cínicos y tal. Y luego mi profesión es como sistema, lo sé porque tengo muchos amigos que quiero mucho y son así, es que hay que ser, digo ya, pero es que hay cosas que no tienen, que claman al cielo, que son una vergüenza y hay que decirlo. Y me dicen, ya, pero... Y les da como miedo, hay que ser progre de boutique, que queda muy bien, y yo no quiero ser, yo quiero ser una persona libre en todo, en sentimientos, en emociones, en libertad absoluta de palabra, de obra, y decir siempre a la hora de trabajar, y decir siempre lo que piensa, no ser un cínico como la mayoría de la gente. Es que no vale la pena vivir engañado, yo creo que no. Sí, pero yo dije que yo no quería ser político, que yo era una persona que expresaba mis emociones, pero político no he querido ser. Tengo algunos amigos políticos de todos los partidos y tal, vamos, de hecho, a mí me casó Antonio Miguel Carmona, la segunda vez que me casé, que era del PSOE, y sin embargo, pues soy muy amigo y le quiero mucho porque es un político de raza de Borja Semper, porque lo ha hecho muy bien y porque mi mujer tiene una peluquería, las clientas cuando van, que cuando era alcalde de este sitio lo hizo fenomenal y tal. Y es un tío puro y bien, y él mismo siempre me dice, pues si nosotros no estamos contra el PSOE, estamos con las barbaridades que hace el Pedro Sánchez. Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, ¿para qué voy a andar con eso? Y bueno, de mi trabajo, pues el contacto con... Bueno, los actores para mí son lo más importante. Todo el mundo dice que los guiones son importantísimos y fundamental para hacer una película. Pero el contacto con los actores, que son los que dan la cara en el cine, es para mí fabuloso. Y el poder crear, el poder inventar, el poder soñar y ir hacia esos mundos que a veces la vida no te deja, y poder saber que hay mucha gente que aprende la lección viendo una película. Yo esto lo descubrí muy joven. Cuando me entraba una depresión, iba en Madrid a la Gran Vía a ver una película, El viento y el león, o El hombre que pudo reinar, de John Huston y John Milius, su discípulo, y me acuerdo que entraba deprimido y al salir iba cantando por la Gran Vía, yo solo de la emoción que me había producido la película de Sean Connery y el otro actor que te he dicho antes, que dice lo de
Mitchell Kane, queriendo conquistar Kafiristán y que iban a esos mundos lejanos y hablaban de la vida que habían tenido, si habían dejado obras buenas en su camino o no. Y todo eso me pareció fantástico, y poder crear eso es maravilloso, inventar, crear y sacar a la gente un poco de la miseria y el dolor que comporta la vida a veces, que es muy cruel. De mis películas, Con el río que nos lleva, sin duda alguna. Y luego, pues, una comedia que me llamó el fotógrafo de los Beatles, porque le había llamado a Gabino Diego, que era amigo de él, a ver quién era el director de esa comedia que había visto aquí en televisión, porque veraneaba en Alicante. Una comedia que nadie la menciona, pero para mí es mi mejor comedia. Mejor que Cha Cha Cha, mejor que Por fin solos y tal, que se llama Corazón loco, que hice con Joaquín de Almeida, Juanjo Puscorbé, que es un actor excelente, y que ahora, con el paso del tiempo, los entendidos me hablan de Corazón loco y me da mucha alegría. Y luego también se me olvidó decirte que La conjura Escorial tampoco funcionó, no funcionó mal, y en España bien, porque me hicieron una campaña, me lo dijo la Sony Pictures, me dijo: aquí ha habido una organización de campaña porque es Felipe II, y me preguntaban en los coloquios cosas tan absurdas que Felipe II no era demócrata. Y digo, pero ¿cómo en el siglo XV va a hablar de democracia Felipe II? Pero sois idiotas. Es que hasta ese nivel os llega la diarrea mental de politizar las cosas y llevarlas al extremo que vosotros queréis, y me parecía indignante. Bueno, una industria que no hay, porque es la lucha de un enano contra miles de gigantes. Es un director que se enamora de un proyecto y busca el dinero debajo de las piedras, y eso no debía ser así, porque te dejas mucha vida en el proyecto hasta conseguir las cosas. Y la mayoría de las películas salen porque mis compañeros se enamoran de una historia y no paran hasta conseguir hacerla, que ha sido el camino que hemos hecho. Yo he hecho 18 películas y han sido algunas un horror. La Conjura, estuve 3 años para luego arruinarme buscando dinero, y luego me costó lo mío y lo de los demás. Francis Ford Coppola, coincidí en una cena con él de Sony y le conté que me había arruinado con tal, y me dijo Francis Ford Coppola: yo me he arruinado 3 veces. Digo, ya, pero en Estados Unidos os arruináis y os volvéis a recomponer. Aquí te arruinas y ya no sales de ahí en montones de años y tal. Y luego a mí me hizo mucho daño. Ya te digo que hubo una campaña desaforada contra La Conjura, y eso, el no ser de la banda y el decir las cosas que me ha apetecido siempre, y eso me ha perjudicado bastante, el ser libre. Yo creo que tiene poco. Yo creo que hay países como Francia y Italia y tal que apuestan mucho más por la cultura que nosotros, y la prueba evidente es que casi siempre nombran a un ministro que es de cultura, que es el que no saben qué hacer con él, y lo meten ahí en cultura. Y ha habido alguno, que siempre hay excepciones, que ha estado muy bien y que se ha solidarizado con la profesión, pero en general siempre el ministro de Cultura es alguien que tiene poco peso en este país, y eso me da mucha pena, porque yo creo que la cultura nace en muchas cosas, nace seres independientes, seres mejores personas, seres que aman los animales, seres que profundan una vida mucho más maravillosa, y creo que tener conciencia de que no estamos aquí para siempre. Y yo creo que quedar como un canalla no es positivo. Yo creo que hay que dejar para tus hijas y para tus gatos, y para como aquel ministro que decía que se había hecho ministro para que le quisieran.
Pues entonces yo me hice artista también para que me quisieran. Regular. Yo tengo algunos muy buenos amigos y tengo amigos que no piensan como yo, que siguen siendo también amigos, pero en general, ahora menos. Pero ha habido unas épocas, la época de Pilar Miró y eso, era de un sectarismo y un favoritismo, y eso no hay más que ver. Cuando yo hice El río que nos lleva, a mí me estuvieron... le puse un juicio al ministerio y se lo gané a Fernando Méndez Leite, que hoy es amigo mío, presidente de la academia y tal, pero le puse un juicio y lo gané. Y con mi mujer, que me acaba de casar con mi primera mujer, que era fiscal, y una abogada del Estado, les gané y tal. Lo único que pasa es que y nos estuvieron, y me acuerdo José Luis San Pedro se indignó y se fue a ver al ministro que era entonces, de esos dos hermanos, ¿cómo era? No me acuerdo. Y puso una nota encima de la mesa y dijo que eran unos canallas y tal. Y nos han hecho mucho, nos han perseguido mucho. A todo el que no comulgaba con la historia y hacía lo que quería la banda, porque eran una banda de mafiosos, nos han perseguido y nos han marginado de premios, de esto, de lo otro, y un poco esa secuela ha quedado. Por eso yo agradezco mucho cuando me dan un premio, porque digo, mira, estos han respetado mi independencia y mi libertad, ¿no? Y lo agradezco muchísimo y me siento agradecido, ¿no? Luis Berlanga, que era muy amigo mío, cuando yo hacía comedias, incluso en mi primera película, él y José Luis García pusieron un cartelón en la puerta diciendo: con Antonio del Real siento tantas afinidades, que su cine es un reflejo del cine que me gusta hacer a mí, tal. Luis se enfadó muchísimo cuando empecé a hacer cine como El río que nos lleva, o La conjura de Escorial, o La mujer de mi vida, y se enfadó y dijo: tú no tienes que hacer serio, nosotros somos de la comedia, que es una forma de contar cosas serias, cachondeándonos de toda esta gentuza y tal, porque era... Y tú tienes que ser como yo, anarcoburgués, me decía él, que era ser anarquista, pero que te gustaba vivir muy bien. Me ha dado muchos disgustos, pero me ha dado muchísimas satisfacciones, y por todos los golpes que he recibido de las mafias, he recibido muchísimo cariño, y ver los cines llenos a carcajadas, aplaudiendo, eso me ha dado mucha satisfacción. Bueno, seguimos con el mismo que cuando es que estábamos preparando una miniserie de 6 capítulos, el hijo de Fernando, Fernán Gómez, y yo, y escribimos un guión y 5 sinopsis. La presentamos a Televisión Española, le gustó mucho, pero no sé qué pasó ahí. Bueno, sí, pasó que ya teníamos todo, y luego nos estaba ayudando una persona, habíamos quedado a comer con alguien muy importante de Netflix para rematar la historia, porque además este año, en el 2026, es el 90 aniversario de la Guerra Civil, y entonces la obra de Fernando Fernán Gómez es maravillosa, porque habla de la guerra civil, pero desde el punto de vista de unos ciudadanos en el barrio de Chamberí que padecen la guerra, y donde la mujer es de derechas y el marido de izquierdas. Y es maravilloso, los diálogos, las situaciones y la humanidad, que refleja todo lo que yo te estaba contando antes. Que una guerra, los que la padecen son los ciudadanos, y que al final toda la parafernalia que luego empiezan a sacarnos por ahí no sirve para nada. Y entonces tuvimos la mala suerte que justo a la persona que me iba a ayudar y a mí nos dio un cáncer a ambos, y llevamos 9 meses de peregrinaje, ya afortunadamente bastante bien, y terminando. Y bueno, pues tenemos la fuerza, los tres, Fernán Gómez hijo, esta persona y yo, de ponerlo en marcha de nuevo y tal. Y estamos esperando
que operen al primero que lo pueden operar y que ya esté, aunque yo ya empiezo a recuperar mi masa muscular poco a poco, despacio y tal, pero y sería maravilloso poder hacerla, aunque fuera a final de año, para rememorar que una guerra es un horror y que estamos mucho mejor queriéndonos que matándonos. Sí, claro. Por ejemplo, cuando me pasó lo de La Conjura del Escorial, me quedé en un sofá con una depresión y un eso que me duró mucho tiempo y te elimina totalmente, si incluso con ganas de no vivir. Es que fue muy duro perder todo lo que había ganado toda mi vida, que yo además tuve la suerte de trabajar mucho y muy seguido, y mis películas funcionaban y tuve esa suerte en una época y tal. Todo eso cuando pasa el tiempo no sirve para nada, como yo ahora cuando hablo de Gregory Peck en una conferencia, los jóvenes, la mayoría no saben quién es Gregory Peck. Me da una tristeza tremenda saber que la gente maravillosa ha existido, porque llega un momento que es como la vida misma, efímero y flotando en el viento. Úbeda. Úbeda es maravilloso. Úbeda tiene una plaza que tú giras la cámara a 360 grados y todo es del siglo XV, no tienes que tapar más que dos cositas. Puedes hacerlo como hice yo en La Conjura. Y Baeza también tiene sitios maravillosos y alguna parte del Escorial, bueno, de la parte del propio Escorial. Son 3 sitios muy fascinantes. Cuando rodamos La Conjura del Escorial, Jason Isaac, que es un actor inglés muy bueno, le pusieron en un hotel de Úbeda, creo, no sé, o de Baeza, de uno de los tal que estaban fuera de la DIA, y dijo que no, que él quería estar en ese hotel que había estado, donde abrías el balcón y veías todo ese mundo donde nuestros personajes habían caminado por esas calles y por esos lugares, y que para ellos, eso lo decía también Julia Ormond, que visitar Úbeda y Baeza era como revivir a nuestros personajes paseándose por esos lugares y que les facilitaba mucho el trabajo. Pues ahora, la época que he estado muy mal, curiosamente, no he buscado películas sesudas ni películas que sino películas de entretenimiento, o sea, policíacas, de thriller, y esto porque lo necesitaba para evadirme un poco y no darle vueltas a esto. Pero luego veo cine español que me gusta mucho, por ejemplo, la película esta de la chica que quiere ser monja, me ha parecido, la vi con mi hija cuando vino de Estados Unidos y nos pareció, aparte de muy valiente, que una mujer haga esta película y una compañera se arriesgue a hacer ese tipo de películas sabiendo en el país que estamos, y que haya funcionado y que haya gustado y que haya calado en la gente. Está contada de manera tan maravillosa de cómo somos y cómo pensamos de forma distinta, y encima una película sobre la fe. Y yo la fe creo que es muy importante. Si no hay fe no puedes hacer nada. Sin fe no puedes hacer una película porque sabes, carísima, no voy a poder hacerla, tal. Pues la fe en todo es muy buena. Igual en una enfermedad como la que hemos tenido nosotros, pensar que te vas a salvar es maravilloso, porque hay que estar ahí para saber lo que es esta historia y lo que he vivido en esas quimioterapias, viendo a la gente pasarlo, y gente que no la aguantaba y vomitando, y ver el dolor a esos niveles es terrible. Pues vivir feliz con mi mujer, que la quiero muchísimo y que ha estado ahí dejándose la vida por mí, mis gatos y mis hijas, y los amigos que tengo, que no se olviden nunca, desde Fabio Testi en Italia hasta el hijo de Gregory Peck allí, que vive en Colorado, en Aspen,
y Jason en Inglaterra y los españoles, mis amigos del alma, y bueno, y que el tiempo que me quede creo que va a ser más fructífero porque voy a valorarlo muchísimo más y con más tranquilidad y dando importancia solo a lo que realmente tiene y dándote cuenta de lo importante que es encontrar personas buenas. Eso es muy importante.